Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien bendecidos? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o en la carta a los Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Si ya lo encontró, le invito una vez más que se ponga sobre sus pies. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos del versículo 16 en adelante. Dice la Escritura: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén, amén. Padre, te damos gracias una vez más en esta tarde por este tiempo hermoso que tú nos permites para estar delante de tu presencia, siendo uno contigo en espíritu y en verdad, Señor. Disponemos nuestros corazones para oír tu voz a través de tu preciosa palabra, la cual creemos que, guiada por tu Santo Espíritu, producirá ese fruto en cada uno de nuestros corazones. Pues tú, que eres un Dios personal, que nos conoces, sabemos que así mismo tú nos hablarás de esa manera especial y particular, como solo tú lo sabes hacer, y que de este lugar saldremos renovados, transformados, diferentes a como hemos venido, a como entramos, Señor. Por eso te damos gracias, a ti toda la gloria, pues tu palabra son buenas nuevas que sanan el corazón, lo restauran, lo limpian, lo liberan y nos direccionan, Señor, conforme tus propósitos y tus planes que son de bien y de paz para cada uno de nosotros. Por eso damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Y quiero estar hablando sobre el tema secretos de Abraham. Secretos de Abraham. ¿Por qué? Como podemos leer en la Escritura, en el capítulo 4, nos habla de Abraham como un ejemplo. Se nos presenta a Abraham como esa persona a la cual nosotros podemos mirar y a la cual podemos imitar y a la cual podemos seguir. ¿Por qué? Por la relación que él mantuvo con nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que llevó a Abraham a mantener una relación, como la misma Biblia lo escribe, de amistad con Dios? ¿Cómo te sientes tú y cómo me siento yo de poder nosotros tener una relación tan cercana y tan familiar con Dios, que podamos ser como amigos con el Padre, tener esa cercanía, tener esa comunión, tener esa intimidad? Esto es algo sorprendente, es algo maravilloso, que tú y yo podamos alcanzar ese nivel de comunión con nuestro Padre. Porque entonces todo lo que gira a nuestro alrededor empieza a ser mudado y transformado, no por nosotros, sino por Él que está con nosotros. Ahora, tengo buenas noticias. Tú y yo podemos alcanzar y podemos tener esa clase de relación, esa comunión con Dios. Y por eso tenemos a Abraham de ejemplo, y hoy vamos a mirar ese ejemplo de Abraham para con nosotros. ¿Cuáles son esos secretos escondidos que nos van a ayudar a nosotros a ser mejores, a crecer y a vivir en esos planes y en esos propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros, pero también para con nuestra generación, explico, con nuestra familia? Amén. Por eso lo titulé Secretos de Abraham, porque hay dos clases de secretos. Hay un secreto que es algo que es oculto, que es escondido, ¿no? A nivel de una información clasificada, ¿no? Cuando de pronto se le dice, le va a contar algo, pero pilas. No vaya a decir nada, no vaya a contar a nadie, que nadie sepa, eso es aquí para entre los dos nomás. ¿Sí? Eso es un secreto. Pero hay otros secretos que es todo lo contrario, que en la medida que se proclamen van a ser de bendición. Por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, usted le dice a su amiga, dice, ay, un nombre cualquiera, que usted le diga, por ejemplo, ay, Aurora, ¿a usted cómo le queda así arroz de rico, todo suelto, todo esponjoso? A mí nunca me queda el arroz así. Dígame cuál es el secreto, ¿sí? O sea, ¿cuál es ese toque mágico? ¿Qué es ese ingrediente? ¿Qué es esa acción para que le queden las cosas así? Yo quisiera que me quedara así, pero no lo he logrado. Entonces quizás esta mujer dice, bueno, vea el secreto.
Lo que pasa es que yo le he hecho un poquito nomás de aceite, yo no le he hecho mucho, y aparte de eso, pues primero lo frito, lo sofrío antes de echarle el agua, y le cuenta como que el secreto. Usted dice, claro, yo lo hacía al contrario, yo lo hacía echando más todo el agua y el arroz y toda esa cuestión. Claro, así sí es. Entonces son esas clases de secretos que le van a ayudar a la persona, pero que también pueden inspirar a otros, ¿cierto? Entonces esos son los secretos de lo que vamos a mirar en la palabra de Abraham. Esos secretos que se pueden contar, que me van a ayudar a mí a ser de bendición, pero también a otros para que sean de bendición. Amén. ¿Estamos listos para estos secretos? Entonces, iniciando con Abraham como ejemplo de cada uno de nosotros, lo primero, o el primer secreto, es que Abraham anduvo por fe y no por vista. Tú y yo tenemos que aprender a andar por fe y no por vista. Todas las relaciones día a día que tú y yo enfrentamos, siempre el enemigo va a buscar la manera de hacernos aterrizar. Que si tú vas volando en el espíritu, busca la manera de aterrizarte. ¿Cómo te aterrizan? Pues que empieces a ver tu vida, las relaciones a tu alrededor, desde la perspectiva tuya y no de la de Dios. Andando entonces por vista y no por fe, por lo que ves, por lo que sientes, por lo que oyes. Eso, cuando influencia tu vida, te aterriza a lo terrenal y te conviertes en una persona normal o natural como todos. No, mira que Abraham fue el ejemplo de cómo tú y yo podemos verdaderamente vivir, no por lo que yo vea, sienta o escuche o digan otros, sino solamente por lo como Dios dice, como Dios habla. Cuando el Señor llama a Abraham, digamos que Abraham ya tenía la vida resuelta, porque Abraham no era ningún muchacho, ningún joven, no, ya estaba de una edad avanzada, estaba viviendo con su parentela, podemos decir que estaba bien económicamente, como que no tenía mucha necesidad. La única necesidad era que ya se le había pasado el tiempo de pronto de tener descendencia, porque hasta ese momento no tenía hijos y parece ser que pues Sara era estéril. Pero aún en ese momento él escucha la voz de Dios y Dios le da una orden y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Había un gran propósito de parte de Dios. Ahora, para Abraham fue fácil soltar su comodidad y la manera como estaba viviendo, ¿cierto? O sea, no tenía necesidad, no tenía falta de nada, estaba bien con la familia, disfrutando y todo. Pero fue un hombre que decidió creerle a Dios, sabiendo que si así estaba bien, con Dios iba a estar muchísimo mejor. Y que quizás lo que hasta ese momento le hacía falta, con Dios iba a poder tener la posibilidad de obtenerlo, porque Dios le está dando la promesa: una gran nación, sea de bendición. Iban a ser benditas las familias a través de él. Y entonces fue un hombre que soltó lo que veía, lo que tenía, lo que poseía, y se fue a la nada, caminando por fe, por lo que Dios le estaba diciendo. Dice la escritura: se salió como errante sin saber ni para dónde iba, pero iba seguro que iba de la mano de Dios y que Dios lo iba a llevar a un buen lugar y tenía un buen propósito para él. Sabía que si Dios le había dicho que soltara la parentela, era porque la parentela, los familiares iban a hacer un tropiezo para que Dios cumpliera el propósito con él. Y por eso tuvo entonces que aislarse. Aunque damos cuenta por la escritura que no fue total la obediencia de Abraham, porque se llevó un pariente, ¿no? Se llevó a su sobrino. Parece ser que el papá de Lot ya había muerto, y como que Abraham, como no tenía hijo, pues ahijó el sobrino, ¿no? Lo tenía como ese hijo, lo quería muchísimo y se lo llevó. Pero noten la diferencia entre este Lot y Abraham, y de cómo Abraham aprendió a andar por fe y no por vista. Cuando llegó el momento de una rivalidad entre los pastores del uno y del otro, porque empezaron a ser bendecidos, Abraham pone a Lot y le dice: bueno, hermano, escoja para dónde irse, no podemos ya continuar los dos. Escoja usted para donde quiera ir. Si usted se va para el norte, yo para el sur; o si usted se va para el oriente, yo voy para el occidente. ¿Y qué hizo Lot? Tomó una decisión basada en la vista o en la fe.
Lot fue una persona que tomó una decisión basada en la vista, en su propio parecer. Él dice que observó las llanuras de Sodoma, de Gomorra, los campos verdes y tenía buen ganado y dijo, no, yo voy aquí por este ladito, aquí por aquí mejor. Abraham no, Abraham esperó en Dios y Abraham quedó ahí. Y cuando él estuvo ahí, Dios le habló, le dijo, bueno, ahora sí, alza tus ojos. Ahora, ¿por qué dice alza tus ojos? Y mira, porque lo que Abraham iba a ver no era con sus propios ojos, era con los ojos de Dios. Porque todo lo que Dios tiene para ti viene de parte de Él, de Dios, no de los hombres ni a tu manera. Cuando tú lo buscas bajo tus propios preceptos, bajo tus propios medios, te equivocas. Pero cuando siempre estás mirando y confiando en Dios, Dios siempre traerá a ti lo mejor. Dios siempre traerá lo mejor. Vale la pena esperar en Dios. Entonces, una manera para que tú y yo caminemos por fe y no por vista es hacer a un lado nuestro razonamiento, nuestros pensamientos, nuestra lógica, nuestro sentido común y aprender a esperar y a confiar en Dios, que es lo mejor. Porque si nos arrebatamos por vista, nos equivocamos muchas veces y vemos las consecuencias que vinieron después sobre Lot, porque iba tras algo material, pero le trajo consecuencias en lo espiritual. Vino una contaminación a través de la inmoralidad sobre su misma casa, sobre su misma familia. Entonces muchas veces buscando una cosa en nuestras propias fuerzas, nuestra propia lógica, razonamiento, estamos recibiendo afectación en alguna otra área. Y es cuando muchas veces concluimos y decimos, yo mejor no hubiera hecho eso, yo no hubiera ido a este lugar, mire ahora cómo se me contaminó esto, cómo pasó esto otro, yo buscando esto, pero mire que esta otra área se fue para el piso, en fin. Yo les comentaba de una pareja que empezó a pasar una situación financiera, pues no era muy complicada, porque al menos estaban supliendo a los compromisos financieros que tenían. Obvio, pues que no les estaba quedando pues mucho dinero, pasaban digamos mes a mes como que raspando. Y entonces buscando una mejor economía, decidieron irse tras una propuesta que un familiar les hizo de un negocio en otra ciudad. Cuando ellos me comentaron a mí, yo les dije, hermano, eso no es saludable, eso no está bien. Ustedes ya tienen aquí algo fijo, ustedes están viendo la misericordia de Dios, que a pesar de todo han tenido, siguen teniendo. Ustedes se van allá tras una ilusión, y eso así como hemos dicho, tanto arequipe, como que espere tantico, eso no es así. Miren que ustedes apenas están formándose, ustedes están, bueno, les aconsejamos, les dije, bueno, y si lo que usted quiere es otro emprendimiento, les planteamos, háganlo aquí, háganlo de esta manera, háganlo en este sector que se necesita, no hay. No, pero no, ellos se cegaron por vista, ellos se cegaron que era allá, que era esto, que bueno, decidieron irse. Para cerrarle todo, terminaron separados y con unas deudas impagables. Porque iniciando para poder seguir, tuvieron que hacer un crédito para comprar el negocio que supuestamente iban a administrar. Entonces, más que cerrar las deudas, lo que hicieron fue abrir más puertas. Y entonces, cuando empezaron a abrir más puertas, entonces me dijeron, no, toca ahora buscar trabajo aquí, quédese usted en el negocio, yo me voy a buscar trabajo. Y en ese trabajo, el enemigo por ahí le pasaba con otras, y se dañó el hogar, hubo separación, problemas, se acabó todo, y quedaron peor que antes. Al menos antes tenían una estabilidad, una seguridad, no estaban bien como pareja. Pero porque se dejaron llevar por vista, se les afectaron por la parte financiera otras áreas. Los hijos prácticamente nos llevaron mal, ya pelados en la adolescencia, ya haciendo su vida solo por un lado, en rebeldías. Bueno, eso fue tremendo, o sea, las consecuencias afectaron muchas áreas. Entonces, tú y yo tenemos que entender algo, que para poder hacer la voluntad de Dios y caminar no por lo que yo piense, otros piensen o digan, yo tengo que aprender es de Dios, que es el que mejor tiene los planes para ti y para mí. Aprender a confiar y a esperar en Él por encima, vuelvo y te repito, de lo que yo pueda apreciar, de lo que yo pueda oír, de lo que yo pueda sentir, es saber y esperar en Dios. Si Dios lo dice, Dios lo cumple. Y Dios tiene propósitos, escúchame, como Abraham, aunque tú por ahorita no los veas. Pero Dios tiene grandes planes y propósitos para cada uno de nosotros. Quizás en la condición en que estamos, vuelvo y te repito, como que uno no ve por dónde, pero es que Dios está por encima de todo.
Y recuerda que Él nos ha prometido abrir camino en el desierto, ríos en la soledad, puertas que parecían imposibles, para Él se hacen posibles. Si Dios da una palabra, tenga la plena seguridad que Él es fiel en cumplirla. Abraham tenía la convicción en su corazón de creer en este Dios y por eso caminó, fue por fe. No sabía, no tenía nada, pero sabía que iba de la mano de Dios. Y en cualquier momento, Dios a ti y a mí nos puede sorprender. Amén. Entonces, debemos hacer a un lado todas aquellas ideas, todos aquellos prejuicios, razonamientos que muchas veces chocan contra la voluntad y el propósito de Dios. Tenemos que aprender a discernir verdaderamente la voz de Dios en nuestros corazones. Y eso lo dice la Escritura: andemos por fe, no por vista. Cuando tú andas por fe, lo que hablamos hace unos domingos atrás, tú aprendes sabiduría, a ser prudente, a pensar antes de actuar. Cuando tú andas por vista, actúas a la ligera, apresuradamente, y muchas veces nos equivocamos, porque muchas veces lo hacemos por una emoción, por algo que vi, por algo que sentí, por algo que escuché, por algo que me dijeron, y como que corremos a hacer cosas, y ahí es donde nos equivocamos. Es mejor esperar y confiar en Dios. Amén. Entonces, ese es un gran secreto: andar por fe y no por vista. Lo segundo, dice la Escritura, volvemos al versículo 16. Dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, o sea, regalado, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes. Aquí está lo segundo: delante de Dios a quien creyó. Abraham le creyó a Dios. Escucha, le estaba diciendo a él que iba a ser padre de muchas gentes cuando ni siquiera tenía hijo. Pero dice la Escritura que Abraham, ¿qué? Le creyó a Dios. En otras palabras, es dar gracias a Dios aún sin tener lo que Dios nos ha prometido. O sea, no esperar tener o ver para creer en Dios, es todo lo contrario. Es creer aún antes de tener o de recibir lo que Dios nos dice. Él no tenía ni hijo, pero le creyó a Dios. Dios dijo que iba a ser padre de muchas gentes, y él le creyó. Él le creyó. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es este secreto? Escúchame, que lo que Dios te habla en algún área de tu vida, para contigo, tu hogar, tu casa, tus finanzas, en fin, mantente creyéndole a Dios aunque pase el tiempo y no veas nada. Mira que con Abraham Dios le dijo que iba a ser padre de muchas gentes. No tenía ni hijo y empezaron a pasar los días y las semanas y los meses y no se veía la respuesta de parte de Dios. Pero Abraham seguía, ¿qué? Creyéndole. Uno de los ataques directos para tus convicciones en Dios es el tiempo. Cuando ves que el tiempo pasa y no se ven los resultados, cuando ves que el tiempo pasa como que no se ven las respuestas, cuando ves que el tiempo pasa y no ves la solución o la salida, cuesta como que creerle a Dios. Quizás para Abraham no era fácil ver cómo pasaban los años y miraba quizás a Sara y le decía: Sara, ¿sientes algo por allá? Y al otro año y otro año, imagínense, fueron 25 años. Pero se mantuvo, dice la Escritura, creyéndole a Dios. Así tú y yo debemos mantenernos, aunque pasen las semanas, los meses, y las cosas no se vean, el cambio, la transformación, el regreso quizás de ese familiar, de ese hijo, de esa reconciliación, o romper ese ciclo, en fin, lo que tú estás esperando de parte de Dios y que Dios dijo que lo haría y no lo ves, mantente creyéndole. Dios sabe cómo y cuándo hace sus cosas. Tú y yo debemos mantenernos, es un secreto de poder estar cerca de Él, caminar con Él, tener esas convicciones en nuestro corazón que lo que Dios ha dicho, Dios lo cumplirá. Abraham sabía: si Dios me lo dijo, lo va a cumplir. Sí, pero si ya han pasado 15 años y nada, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Entonces Abraham fue este hombre que se mantuvo creyéndole al Señor.
Él se mantuvo viendo aquellas cosas que quizás todavía no había recibido, no había visto como ese hijo. Pero se mantuvo creyéndole. Sabía que en algún momento lo iba a sorprender. Porque ese era el Dios que él conocía. El Dios, escúchame, todopoderoso. Y cuando tú y yo tenemos esa convicción, ese conocimiento de que tú y yo tenemos un Dios Padre todopoderoso, en cualquier momento nos sorprende con sus respuestas. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Dios nos sorprende dando cumplimiento a lo que nos ha prometido. Recuerda lo que el Señor dice: cielo y tierra pasan, o sea, los días, los meses, no te angusties, mi palabra permanece. Como diciéndote hoy el Señor: no me he olvidado de ti, no me he olvidado, tranquilo. Todo está bajo el control de Dios y todo tiene su tiempo en Él. Nosotros somos los que nos inquietamos, nos angustiamos cuando vemos que como que no hay la respuesta, que como que en lugar de cambiar para bien, estás como cambiando aún para más mal. En lugar de ver la recuperación, como que se ve que las cosas están peores. Ahí es donde se prueba tu fe, mi fe. ¿A quién le estás creyendo? ¿A las circunstancias, a tu razonamiento o a la palabra y a las promesas de Dios? Te repito, Abraham como ejemplo fue un hombre que se mantuvo creyéndole a Dios por encima de lo que veía, de lo que se oía. ¿Tú crees que de pronto para Abraham no fue fácil soportar hasta comentarios de sus siervos por ahí que decían: oye, supuestamente le prometieron al patrón un hijo y nada, mira todo el tiempo que ha pasado? ¿Será que ese pobre cuchito ya no es capaz? ¿Qué comentarios se pudieron levantar? Porque dice que ya era de 75. Ahorita vamos a ver el otro punto. Habían argumentos en su contra. Lo uno, la edad de él, que la misma Biblia dice; lo otro, la esterilidad de Sara; lo otro, que ya le había cesado, dice, la costumbre. O sea, ya no tenía un periodo menstrual, o sea, se necesitaba un óvulo para que hubiese fertilidad, ya no lo había. O sea, todo obraba y operaba en contra de Abraham. Es que hasta la misma esposa, dice la Escritura, que cuando Dios le dice, le da la promesa de un hijo, dice que ella estaba como cosa rara, ¿no? Vean que eso es bíblico, desde allá viene la mujer escuchando detrás de la puerta. Dice que estaba ya poniendo cuidado. Y que cuando Dios le dice que iba a tener un hijo, a ella le causó risa. Y entonces el Señor le mueve la cortina, ¿no? Y le pregunta: ¿por qué se rió Sara? Y yo no me reí. Nada. Escúchame, hay cosas de Dios que muchas veces son tan locas que nos pueden causar hasta risa. ¿Por qué? Vuelvo y te repito, porque a veces el tiempo pasa y uno dice: no, pero a estas alturas, no, ya, ¿esto de qué manera? No, lo que no conquisté durante tanto tiempo ahora. Pero si Dios te da una palabra y te da una promesa, Dios la cumple. Un ejemplo, una persona que dice: no, yo ya con 55 años nunca aprendí a nadar, voy a aprender a nadar ahorita. ¿Ya para qué? Pero si Dios te dice: vas a aprender a nadar, ¿quién tiene más la razón? Si Dios lo dice. Entonces usted dice: no, yo le gano a Dios porque nunca voy a la piscina. Porque para aprender a nadar hay que meterse al agua, ¿cierto? Entonces dice: no, es que yo ni por allá ni voy porque no sé cómo voy a aprender, y no, esto no me nace, no me gusta. Pero lo que usted no sabe es Dios cómo hace las cosas. Y de pronto usted, cuando iba por el sendero, se resbaló y cayó al agua. Y le tocó aprender a nadar porque no se ahogaba. Y salió nadando. Y Dios le cumplió la palabra que iba a aprender a nadar después de cierta edad. O sea, para que tú me entiendas lo que Dios quiere transmitirnos. Que no importa que ya haya pasado cosas, tiempos, situaciones que me digan: es que ya esto. Sara se reía de verle a él decir: yo otra vez voy a volver a los de lentes. Si es de Dios, que te hizo a ti, me hizo a mí, todo lo que hay dentro de ti, ¿por qué no puede nuevamente avivar el fuego y la pasión? Volver nuevamente a poner esos ovarios, a producir óvulos, en fin, todo lo que Dios puede hacer.
Nosotros no podemos cuestionar ni dudar del poder de Dios. Eso lo tenía claro Abraham, era el Shaddai, el Todopoderoso, para el que no hay nada imposible, y por eso él se mantuvo creyéndole. Y pasaba el tiempo y decía, no importa, el tiempo no me va a desmotivar, el tiempo no va a quitar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios Abraham lo tenía claro, está por encima de los días, de los meses y los años. Permanece, está en un presente, o sea, en cualquier momento se cumple. Amén. Entonces, esto era lo que mantenía a Abraham cerca a Dios, andando por fe, no por vista, andaba creyéndole a Dios por encima de todo. Miramos qué es lo tercero. Dice la escritura entonces, en el versículo 17 vamos, delante de Dios a quien creyó, y mira, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto lo tenía claro ahora. O sea, si tú y yo conocemos un Dios que le da vida a los muertos, pregunto, ¿será que hay algo imposible para Dios respecto a tu vida y a mi vida? Si le da vida a un muerto, ¿será que puede cumplirte lo que te ha prometido? ¿Será que hay algo imposible o difícil para Dios? Esas mismas palabras se las dijo el ángel a María cuando vino la visitación. Y habían argumentos en contra. Dijo, no, yo no he conocido varón, ¿y cómo será eso? Y yo, o sea, ¿cómo es esta vuelta? El ángel le dijo cómo iba a ser. Y le da una señal y le dice, mira a tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, está ya en el 6º mes de embarazo. Y le dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Escúchame, hay cosas que Dios quizás te ha prometido a ti o en algún área, y Dios mismo se encarga de darte testimonio con otras personas de lo que Él hace para que tu fe también se fortalezca y sigas y te mantengas creyéndole a Dios. Porque sí hay cosas que parecen locas. Yo recuerdo y les he contado cuando el Señor nos dio la palabra a través de un predicador donde decía que íbamos a tener y a comprar casas sin dinero. Eso es algo de locos, ¿cierto? Comprar una casa sin dinero, ¿quién puede hacer eso? Eso es de locos. Pero es que si lo dice Dios, y nosotros tomamos esa palabra, tomamos esa promesa, ¿cómo lo va a hacer? Pero si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y era un anhelo y un deseo porque nosotros queríamos tener una casa propia. Y entonces Dios se encargó después de años, por ejemplo a mí personalmente, un testimonio de una persona que estaba necesitando de una motocicleta que no había manera de adquirirla, pero la necesitaba para su trabajo. Y cierto día una persona se le acercó saliendo de la iglesia, le dijo, hermano, usted como que necesita una moto. Entonces le dijo, sí, Dios pone en mi corazón que le regale la mía. Mire, esa que está allá, que está arreglada, y luego mañana para hacer papeles. Y le regaló la moto. O sea, Dios se encargó de que yo escuchara ese testimonio para dar mayor credibilidad a que sí se puede tener una casa sin dinero. Porque yo decía, pues sí, pues tú alguien dice, hermano, venga, me está sobrando esta casita, tome la llave, usted como que la necesita. O sea, yo lo vi por ese lado. O sea, Dios se encarga de que tú veas lo que parece imposible como algo fácil y práctico cuando viene de parte de Dios. ¿Sí o no? Entonces eso nos lleva a fortalecernos y a verdaderamente afianzarnos creyendo que sí se puede. Ahora, Dios lo hizo. Dios lo hizo casi que así, con personas que nos regalaron el terreno, nos regalaron el subsidio, de parte sí, el gobierno, fue lo que Dios hizo, pero todo yo sé que venía de parte de Dios para bendecir nuestras vidas. De sí es posible. Y nosotros pudimos tener una casa habitable sin dinero. Sin dinero. Ya después unos ahorros que tenía los colocamos, pero ya para más bienestar, más comodidad. Pero la casa sin dinero quedó habitable. ¿Será que Dios cumple o no cumple? Por eso te repito, a veces Dios se encarga de poner a alguien a tu lado para que escuches o veas quizás un testimonio, para que tu fe se mantenga viva, se mantenga fuerte, fortalecida. Porque eso es lo tercer secreto. Eso es lo que vamos a leer. Dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hagamos aquí otra comida. Abraham, sin tener hijos, ya se veía con familia. Él sabía que Dios era fiel. Ella se veía así. Te sigue diciendo, versículo 18. El cual, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, esto era el ataque del tiempo. Pasaba el tiempo y no
pero la esperanza es la que nos mantiene vivas en la promesa de Dios. Dicen esperanza contra esperanza. ¿Por qué contra esperanza? Porque todo estaba en contra de Abraham. Todo decía, es imposible, la edad, la esterilidad, el tiempo, a estas alturas. Pero él se mantuvo creyendo. Y te mira, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El tercer secreto, versículo 19, y no se debilitó en la fe. ¿Qué fue lo tercero? No se debilitó. ¿Sabe con qué tiene que ver este que se debilitó? Y es uno de los más grandes ataques que muchas veces nosotros recibimos, el desánimo. Pero dice la Escritura que él no se debilitó, no se dejó desanimar, no se dejó desmotivar. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado con las personas que nos relacionamos o a quienes oímos. Porque muchas veces en diferentes situaciones o circunstancias que a veces tú pasas, personas se acercan y escúchame, si tú no tienes el discernimiento, más que alentarte o motivarte, lo que hacen es debilitarte en la fe, porque muchos de ellos, en lugar de soltar bendición, lo que sueltan es maldición y tú no te das cuenta. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas personas llegan y ven la situación y dicen, no, eso de ahí no me para, no, eso es imposible, no, eso de ahí, eso no tiene, no, eso después de que eso coge vuelo, eso ya no regresan, eso ellos van y hacen esto y eso, y empiezan a soltar una cantidad de palabras que más que fortalecer, que más que bendecir, que más que ayudar, lo que hacen es desalentar y desmotivar. Lo que te decía ahorita, quizás los comentarios, quizás hasta de la misma Sara, quizás por ahí al año, a los 2, 3, 4 años, Sara le decía a Abraham, ¿será que Dios, o era que usted estaba ella como con mucho vino y le pareció que pero eso son cosas como suyas, porque mire, ya van aquí 8 años y nada de nada? Pero quizás a una Sara Dios le estaba dando una evidencia de que sí iba a cumplir, que nuevamente de pronto estaba teniendo deleite con el esposo. Y entonces ahora le decía, pero ya la prueba. Espere que ya casi tenemos, sigamos esperando en Dios. Mire, lo que antes no era, ahora vea. Y sin necesidad de pastillas azules, para que vea cómo es Dios. ¿No se dejó qué? Dice que no se debilitó. Escúchame, hay muchas veces, te repito, aún personas muy cercanas a ti, que pueden ser familiares o pueden aún ser amistades, que con sus comentarios te desaniman. Ten cuidado con esa gente. Por más amigo o amiguis o familiar que sea, pero sus palabras te pueden estar desanimando y desmotivando. Ten cuidado, filtra sus comentarios o no permitas que hablen negativamente respecto a ti o a alguna situación en tu vida o en los tuyos. Si no aportan nada bueno, mejor que no aporten nada. Amén. Y son personas así, que pueden llegar muy cercanas a ti, pero que van a tratar de hablar lo contrario a lo que Dios habla o a lo que Dios dice. Y quizás le iban a decir, bueno, ¿y dónde está Dios? Vea, ya ha pasado el tiempo y nada de nada. Que era lo que usted decía, que iba a tener, que Dios le iba a dar, que Dios es, mira. Y empiezan a cuestionar a Dios, pero para que tú también lo cuestiones, para que tú también te desanimes, te desmotives. Y vuelvo y te repito, una de las cosas que más atenta para que tú creas o para que te desanimes es el tiempo. El tiempo. El tiempo juega un papel en nuestra contra muy tremendo. Por eso Dios se encargó de decirnos, no se preocupen o miren el tiempo pasa, pero mi palabra permanece, mi promesa es firme, mi promesa es segura. No filtren mi promesa ni mi palabra por los días, los meses, las semanas. No, mantente firme creyendo que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Dios sabe por qué viene hoy a contarnos de esto. Porque quizás sin darte cuenta, al ver las circunstancias a tu alrededor, tú has estado andando ahora por vista y no por fe. Que quizás tú
te has venido debilitando en esa fe, que te has dejado desanimar y desmotivar. Si sabe que hay personas que muchas veces se acercan y te dicen: ahora que usted anda supuestamente con Dios, ¿le está yendo como más mal que antes? Usted al menos en esto y hacía esto y cada mes estrenaba, y ahorita me hace rato que no la veo. Y empiezan a cuestionar y a perseguir la obra de Dios. ¿Para qué? Desanimarte, desmotivarte, desalentarte. Por eso tenemos este gran ejemplo de una persona que aprendió a caminar cerca con Dios. En otras palabras, conocía, te repito, el poder de Dios, el Todopoderoso, y que lo que Dios dice, Dios lo cumple, por encima de los comentarios de familiares, de amigos, de lo que pueda suceder. Hermano, Dios cumple su palabra y su promesa. Es más, te voy a decir algo de parte de Dios en esta tarde. Tú no te vas a ir de este mundo hasta que no veas el cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado a ti y para alguna área de tu vida. Vas a ver que Dios es fiel, que Dios cumple lo que te promete. Así pase mucho tiempo, Dios se encargará de que tus ojos lo vean y de que tu corazón lo disfrute y lo reciba y se alegre por ello. Pero no permitas desmotivarte ni desalentarte, porque Dios dice, Dios lo cumple en todas las áreas. ¿Por qué no lo ha hecho? Algo Dios está obrando, algo Dios está haciendo, algo Dios está permitiendo. No sabemos qué es, pero Dios es fiel. Nunca se te olvide, Dios es fiel y Dios cumple lo que nos promete. Amén. Entonces no permitas que otras personas te debiliten o te desanimen o te desmotiven. Seguimos. Dice el versículo 19: y no se debilitó entonces en la fe al considerar, vean lo que yo te decía, su cuerpo. O sea, había muchas cosas en contra para desanimarlo, para desmotivarlo. Lo uno, su propio cuerpo. Dice que ya era de casi que 100 años. Y él necesitaba el cuerpo para jugar un rato con Sara, ¿sí o no? Y él se miraba el cuerpo y decía, podría decirse, si no lo cumplió cuando tenía 75, que todavía, ahora que ya tengo 100. Porque la misma Biblia lo dice, al considerar su cuerpo no se desanimó. Dice que estaba ya como muerto, vea, como muerto, siendo casi 100 años. Lo otro dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, había muchas cosas en contra. La pregunta es, ¿qué está pesando quizás hoy en tu contra? Que está opacando lo que Dios te ha prometido en algún área de tu vida, con tus hijos, con tus padres, en tu hogar, en tus finanzas. ¿Qué está ocultando? ¿Qué está en contra? ¿Qué argumento se ha levantado? ¿Qué prejuicio? Para desanimarte, para desalentarte. Tienes que identificarlo, porque eso lo tienes que hoy quitar de tu corazón y de tu mente. La palabra de Dios es firme y es segura y se cumple. Dice entonces la Escritura que no se debilitó, aunque tenía muchos en contra, no se debilitó. Y lo cuarto, y aquí ya vamos terminando, dice, versículo 20, tampoco dudó. No dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios. Abraham fue un hombre que no permitió la duda. ¿Qué significa dudar en incredulidad? Como que decir, ¿será que Dios se equivocó? O muchas veces dudamos de Dios porque nos cuestionamos a nosotros mismos, sintiéndonos indignos de recibir una gracia o un favor de parte de Dios, porque sentimos que no lo merecemos. O otras personas o el mismo enemigo se encarga de hacernos sentir que somos inmerecedores. Usted que dio tanta guerra, usted que dio tanta lata, usted que esto, usted que hizo esto, usted que permitió esto otro, y ahora aquí viene a hacer la de que no. Y empieza muchas veces con argumentos a hacernos sentir a nosotros inmerecedores de la gracia y del favor de Dios. Pero dice la Escritura, Abraham no dudó por incredulidad, como diciendo, ¿será que Dios se equivocó? Cuando Dios se determina, y Dios se determinó contigo, Dios no te soltará ni te dejará hasta que cumpla lo que te ha prometido. Amén. Dios lo va a hacer. Así pasó hasta con Moisés.
Cuando Dios llama a Moisés con un propósito, hubo cosas que pesaban en contra de Moisés, y Moisés mismo se puso en la posición de sacarlas a la luz, diciéndole a Dios: Señor, usted equivocó conmigo, manda por el que debes enviar, busca otro que califique. Yo soy un asesino, yo maté a una persona, si yo soy un tartamudo, ni siquiera sé hablar bien. ¿Y yo quién soy? Llevo 40 años distante de ese pueblo, no me van a creer. Cuando yo diga que tú me hablaste, me van a tratar es como de loco. Pero Dios mismo se encargó de mostrarle a Moisés que no se trataba de él, se trataba era de Dios. Y cada argumento que él levantó, Dios se encargó de derrubarlo. Y si no te cree, toma esta vara, lo que tienes en tu mano, lánzala, voy a hacer estas señales. Que con tu voz, si no tienes un hermano que te va a acompañar, tú no vas a estar solo, voy a hablar a través también de tu hermano. Y empezó Dios a decirle: yo no me equivoco, eres tú. Escúchame, Dios no se equivoca, eres tú. Y las promesas que te ha dado, te lo repito, Dios se las cumplirá porque Dios es fiel. Amén. Por eso no te dejes guiar por lo que ves ahorita en tu casa, en tus finanzas, con los tuyos. No por vista, por fe, lo que Dios ya ha determinado y ha dicho. No te dejes desanimar, no te dejes debilitar. No dudes, no cuestiones, entiende quién es Dios, el Todopoderoso. Y lo que Él dice y ha determinado, lo cumplirá. Esperemos en Dios, fortalezcámonos en Él. Aquí te voy a dar lo que Abraham hizo. Pero esperemos en Dios y en sus fieles y maravillosas promesas. Estos son los secretos que tú y yo necesitamos entender y conocer para ponerlos en práctica, para que nos vaya a nosotros mejor, pero también para que a los que están a nuestro alrededor les vaya bien, porque tú y yo estamos puestos para hacer ¿qué? De bendición. Entonces no cuestionemos las promesas de Dios. Tú y yo somos merecedores. Tú y yo no hicimos nada para merecer esto. Sencillamente Dios te ama y me ama y le place dárnoslo. Porque Él quiere vernos como Él, nos quiere ver bien y nos quiere ver realizados. Él sabe lo que tú estás pasando y lo que has pasado. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y quizás has sentido que como que no ha llegado a tiempo, que como que no responde. Pero déjame decirte que ha estado más cercano de lo que tú has podido percibir. Pero ha estado ahí. Dios ha estado ahí. ¿Qué estará haciendo? No sé, pero ha estado ahí. De que Él es fiel a su promesa, que no te deja ni te suelta, y está contigo todos los días. Y si Él lo dice, lo cumple. Aunque lo sienta o no lo sienta, lo perciba o no lo perciba, pero Dios ha estado ahí. Y en los momentos quizás que más has necesitado de su presencia y que has sentido que como que no ha estado ahí, es cuando más fuerte ha estado ahí. Porque Él no va en contra de su promesa y de su palabra. Entonces mira cómo tenemos este ejemplo de este hombre que fue llamado amigo de Dios. Ahora, qué importante es esta amistad. Escúchame, lo hermoso es que no hay nada tapado, no hay nada escondido, no hay nada oculto. En otras palabras, Dios quiere contigo y conmigo como papá una relación cara a cara. Y en esa relación cara a cara, hermanos, recibimos estos beneficios, que no nos desanimamos, no nos debilitamos, no dudamos y seguimos creyéndole a Él, andando por fe y no por vista. Una cosa es lo que dicen las circunstancias, pero por encima está lo que dijo Dios. Una cosa es lo que vea en mi hijo, en mi hija, en mi esposo, en mi esposa, en mis padres, en mis finanzas, en mi trabajo. Pero otra cosa es lo que Dios está diciendo respecto a eso. Porque se trata es de Él, no de mí. Así como se lo hizo saber a Moisés, que no trata de ti, de tus debilidades, de tus imperfecciones, de tus errores del pasado. Se trata de mí, que tengo un propósito contigo. Y la Escritura dice que los planes y los propósitos de Dios para contigo y conmigo son de paz y son de bienestar. Son mejores esos planes y esos propósitos que los que quizás tú y yo tenemos. Por eso aprendamos a confiar y a esperar en Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Terminamos acá, lo que hizo Abraham. 3 cosas muy rápidas, versículo 20. Lo repetimos, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Es que, esto es muy profundo. ¿Cómo vamos a dudar de una promesa de Dios? Tú y yo muchas veces sí prometemos cosas, no las cumplimos, como hombres, como humanos. Pero escúchame, Dios es Dios. Dios es Dios. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque es Dios.
Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces sigue diciendo, entonces aquí vemos, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, dice, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos en fe. Me explico. La palabra de Dios nos inyecta a nosotros, en nuestro ser interior, fuerza. ¿Para qué? Para resistir, para seguir esperando, para seguir confiando, para tener esa convicción y esa seguridad. Aunque pasen los días, aunque pasen las semanas, la palabra de Dios me fortalece. Por eso no sé si has notado en tu vida personal que en los últimos días o tiempos te ha costado muchas veces mantenerte aquí con este libro. Se levantan muchas cosas para distanciarte de este libro, porque es que este libro es el que te llena a ti de fe. Cuando tú comes de esta palabra, es el mismo efecto cuando tu cuerpo físico come alimento físico, te da fuerza. Pero deje usted de comer al menos un día, verá que siente la debilidad, ¿sí o no? ¿Siente uno la debilidad? ¿Se siente débil? Lo mismo pasa en el espíritu. Tú dejas de comer y hay debilidad. La única diferencia es que a veces no la percibes, pero se te nota cuando reaccionas a diferentes situaciones en tu vida. Quedas menguado espiritualmente, porque la respuesta no sale de tu parte espiritual. En la respuesta lo que sale es tu parte carnal y terrenal, natural, y empiezas a andar por vista, no por fe. Me decía hoy precisamente una persona hablando sobre este tema, que tuvo un inconveniente con un vecino. Y este vecino, sin más ni qué, porque le hizo un reclamo pues, que era meritorio por lo que hizo, se le volteó con 2 piedras en la mano, desde la más pequeña a la más grande grosería, diciéndole hasta que se iba a morir. Y ella dijo, Dios me dio una gana de responderle de la misma manera, pero yo sé que el Espíritu Santo me contuvo. Pero yo sé, Dios no, y le voy a responder, pero no con esas palabras o esas, sino con palabras que yo sé que lo van a aterrizar. Ya sé más o menos qué le tengo que escribir y el mensaje que le tengo que mandar. Pero si no está uno fortalecido en fe, ¿cómo hubiese sido la respuesta? Porque ella le sintió las ganas, pero el Señor no la dejó. Ahí es cuando tú y yo nos damos cuenta cómo estamos espiritualmente. Te repito, en la manera como reaccionamos ante las adversidades. O reaccionas espiritualmente por fe, o reaccionas por vista en tu carne. Ahí te das cuenta. Y es cuando uno pues sigue esto mal. Y no, yo no debía decirle eso, yo no debía haber hecho eso, yo no debía haber golpeado eso, yo no debía haberle partido esa botella, yo no debía haber... Claro, ahí es donde uno da cuenta que está mal. Como uno reacciona ante la adversidad. Entonces, por eso tú y yo necesitamos fortalecernos día a día, y aún más cuando quizás vemos que, vuelvo y te repito, pasan los días y no vemos las respuestas de Dios. Sigue recibiendo testimonios que te fortalezcan a ti en la fe de lo que Dios hace. Recuerda que este libro, dice la Escritura, fue inspirada por Dios. ¿Sabe lo que significa inspirada? Soplada por Dios. Aquí está la voz del corazón de Dios. Es que decía Abraham, dice, aunque todo decía el tiempo, el cuerpo viejo, la esterilidad y todo esto, dice que se fortalecía en ¿qué? En la promesa que Dios le había dado. ¿Y cómo se fortalecía? Creyendo aunque no había visto o recibido todavía nada. Te explico, él se veía ya criando, se veía ya jugando con su hijo, con sus herederos, porque ya Dios se lo había dicho y en el Espíritu ya lo había concebido. El ejemplo que yo les puse, ¿cómo lo aplicamos? Si Dios dice que iba a tener una casa, yo ya puedo soñar viéndome en la casa, viéndome cómo la quiero, viendo eso. Si Dios te prometió que te ibas a tener ese carro soñado, deseado, pues empieza a verse cómo se ve ahí. Empieza a ver si usted allá puliéndolo, haciéndole, poniéndole, no sé. Sueñe. Y se contrarresta todo aquello que venga a atentar contra esa promesa de parte de Dios en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 1, fortalecernos en fe. Lo segundo, dice ahí, dando gloria a Dios, mantener un espíritu de adoración y gratitud. Aunque no entiendas, aunque no veas, aunque no recibes,
sigue adorando, sigue agradeciendo a Dios por la situación, por lo que tienes, por cómo estás. Porque aunque pases por situaciones difíciles, situaciones adversas, aunque hay cosas que uno no entiende, pero yo sé que Dios está conmigo y todo está bajo control, aunque no esté en mi control, pero yo sé que sí está en el control de Dios. Dice que se mantuvo como dando gloria a Dios, o sea, exaltando, alabando y adorando a Dios. Porque muchas veces las adversidades, los tiempos que pasan y no ver el cumplimiento nos pueden llevar a lo contrario, a ser desagradecidos y a no honrar al Señor. No, Abraham fue un hombre que se mantenía como dando gloria a Dios, mantenía ese espíritu de adoración. Es que cuando tú mantienes ese espíritu de adoración y gratitud a Dios, tu corazón, escúchame, lo más hermoso, siempre está dispuesto, preparado para oír la voz de Dios. Eso es lo fuerte de mantener un espíritu de adoración, que tu corazón siempre está sintonizado con la voz de Dios. Porque a Dios muy difícilmente lo podemos oír con nuestros oídos físicos. Pero escúchame, tu corazón y mi corazón espiritualmente tienen orejitas. Y a Dios lo oímos aquí, cuando habla y entra como un pensamiento. Y le dice, apáguele a la olla. Eso tú lo puedes oír. Y de pronto usted está ahí en la novela, esperando el soplo de Guadalupe. La olla, cierto, la olla. Ay, Señor, gracias, ya se me empezar a quemarse. Cosas así. Dios te ayuda. Dios demuestra. Porque a Dios lo oímos aquí. Por eso, mientras tú mantengas gratitud y adoración a Dios, siempre tu corazón está ahí conectado en el mismo dial, en la misma sintonía, para que en cualquier momento que tú estés, lo puedes estar oyendo a Él. Y eso te mantiene a ti activo y pegado al Señor. Abraham dice, era amigo de Dios, eso te mantiene a ti y a mí conectados con el Señor. No importa lo que estés haciendo, lo estás escuchando. Entonces, fortalecernos en fe, mantener ese espíritu de adoración, de gratitud. Y lo tercero que dice ahí, versículo 21, plenamente convencido, vea, inamovible, una convicción genuina, o mantener esa convicción de fe y en el poder de Dios. O sea, que el tiempo, que las circunstancias a su alrededor, que los comentarios de otras personas no le hacían mover el piso. Dice que completamente convencido, estaba sembrado en la palabra, sembrado en la promesa. No se dejó mover de ahí, como diciendo, Dios cumple. Dios cumple. Por eso dice plenamente, o sea, cuando habla pleno estaba total, lleno, no le dio lugar, un vacío, lo más mínimo, a la duda, a la incredulidad. No, completo, lleno de Dios, convencido totalmente. En otras palabras, seguro, confiado en la palabra que Dios le había dado. Y eso lo llevó a mantenerse, a prevalecer, como leíamos ahorita, aún a pesar de que él mismo, cuando se veía al espejo, quizás no veía la mejor imagen de él. Pero cuando está usted convencido, tú ya no te ves con tus ojos, te ves con los ojos de Dios. Y puedes cambiar las circunstancias. Quizás Abraham decía, este cuerpito y lo que Dios va a hacer con este cuerpo, qué poderoso es Dios con lo que va a sacar de aquí. Y como Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Dios le cumplió con su hijo. Y aún después de que murió la esposa, el jovencito Abraham de más de 100 años siguió engendrando, ¿no? Y después tuvo otra que se llamaba Cetura y le hizo otros chinitos, para que vea que Dios sí tenía la razón, que Dios sí cumple, porque estaba convencido que sí era así. Entonces lo tercero dice, plenamente convencido de que era también, dice, poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Diga, Dios es poderoso para cumplir todo lo que me ha prometido. Diga, yo tengo un Dios todopoderoso para cumplir lo que me ha prometido. Esta era la convicción que tenía Abraham. Y es la convicción que tú y yo debemos tener y mantener. No filtres, te repito, las promesas que Dios te ha dado a ti por tus debilidades, por tus errores, por tus equivocaciones. La promesa de Dios permanece por encima de tus acciones.
No creas que porque me equivoqué, porque tomé una mala decisión, porque caí en un error, ya Dios me va a dejar de cumplir lo que Él me prometió. Dios, lo que te ha prometido, te lo cumple. Dice la Escritura, irrevocables son los dones, o sea, los regalos. Irrevocables. Dios lo que promete, Dios lo cumple. Por eso hoy tenemos estos secretos maravillosos que nos van a ayudar a nosotros, bueno, y te repito, a ser de bendición también, a ser bendecidos, a ser de bendición, a caminar con Dios. Y déjame decirte algo que Dios ha puesto en el corazón. Y recíbalo y que se vaya con esto en su corazón. Dios, escuchen lo que te voy a decir de parte del Señor. Dios está a punto de hacer algo grande a tu favor. Amén. Dios está a punto de hacer algo grande a tu favor. Amén. No sé qué será, tú lo sabrás, pero Dios está a punto de hacer algo maravilloso en tu vida. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar a nuestro Dios en esta tarde. Dios que nos conoce, Dios que sabe cómo hemos venido en estos tiempos, una vez más viene a hablarnos y a confrontarnos, porque lo que más Él anhela y desea es que tú y yo vivamos de la manera que Él lo ha establecido, en una vida abundante de bendición, porque fue el precio alto que Él pagó por nuestro bienestar, por nuestra paz. Y así como Abraham, quizás tú y yo pasamos por estas situaciones en las cuales el tiempo muchas veces atenta contra las promesas y las palabras de Dios, las mismas circunstancias en las que nos movemos, las cuales no nos dejan ver ese camino de bendición y de salvación que Dios nos ha prometido, o aún personas a nuestro alrededor, mismos familiares, que levantan argumentos y palabras que atentan o opacan lo que hemos creído, lo que hemos mantenido por cierto en nuestras vidas. El Señor sabe cómo estás, cómo quizás has sido agobiada y agobiado con muchos argumentos que se levantan para hacerte dudar, para desanimarte, debilitarte, para que no creas, o aún para que te bajes de lo espiritual a lo terrenal y no andes por fe sino por vista, guiado por tus sentidos, por tus emociones, por tus sentimientos y pensamientos. Pero hoy el Señor una vez más viene a tomarte a ti y a levantarte de tu situación y de tu condición. Hoy el Señor viene a decirte: hija, hijo, aquí estoy contigo. No te he dejado, no te he soltado, porque soy fiel a mi promesa y a mi palabra para contigo y para con los tuyos. Hoy el Señor viene a darte seguridad para que nuevamente te levantes y te fortalezcas en fe, en su palabra, en sus promesas. Que entiendas que Dios es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido. Y que esta fe, como en Abraham, te cuente a ti también por justicia, por obediencia. Que te mantengas firmes en tus convicciones, porque tu Padre, tu Dios, tiene suficiente poder aún para dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo no te responderá a ti? ¿Cómo no obrará a tu favor? ¿Cómo no materializará cada palabra y promesa que te ha dado? No permitas que el tiempo hable más fuerte que las promesas y las palabras de Dios. Si Dios te lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Por eso mantén un espíritu de adoración, de gratitud, aunque no entiendas muchas veces lo que sucede, lo que pasa, o por qué sucede. Pero que tus convicciones del poder de Dios se mantengan firmes y te mantengan firme también a ti,
aunque todo se mueva, Él es tu seguridad, Él es tu confianza. Él viene a caminar contigo, Él viene a tomarte de la mano y viene a decirte: no temas, yo camino contigo y yo soy fiel. Yo cumpliré. Tus ojos lo verán, tu corazón lo gozará, porque yo no te he fallado ni te fallaré. Uno de los atributos de Dios es su fidelidad, y su fidelidad permanece por siempre, y su fidelidad permanece para siempre. Por eso hoy el Señor viene a fortalecerte en esa fe, en esa convicción de tu corazón. Hoy el Señor viene a quitar ese velo que quizás el enemigo haya puesto sobre tus pensamientos para debilitarte, desanimarte, desmotivarte, para llevarte aún a dudar o a pensar que Dios se equivocó. Hoy por la sangre de Jesús viene a quitar ese velo de error, de mentira, de aflicción, de angustia, de opresión. Hoy el Señor viene a rescatarte. Hoy el Señor viene a fortalecerte. Hoy el Señor viene a decirte: hija, hijo, aquí estoy. Sigue contando conmigo, porque yo estoy contando contigo. Hoy es un día en el cual el Señor viene al encuentro contigo para que tú entiendas que Él es fiel y que su bondad permanece por siempre y para siempre. Mantén unos segundos en reposo y en quietud para con tu Dios y deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Es más, Él te va a recordar ciertas promesas ahora, aún palabras que quizás tú habías pasado por alto o habías olvidado. Hoy el Señor te las va a recordar a ti.